Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quizás no sean palabras de un poeta o de un escritor. Seguro ellos podrían expresar algo mejor que yo. Pero ellos nunca han sabido lo que es sentirse perdido y ser rescatado por un gran amor divino. Yo solo quiero expresarte lo que siente mi corazón y que a tu dulce presencia llegue mi adoración. Que puedas oír de mis labios, Señor, cuánto yo te amo, que siempre diré aquí o en cualquier lugar. Que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Gracias por cuidar de mi hija y de mi hogar. Son parte de mi vida y con ellos quiero llegar. Tú eres mi esperanza, mi aliento en cada mañana. De ti provienen mis fuerzas para luchar. Que conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Conocerte fue simplemente lo mejor. Fuera de ti, Señor, no existe una razón de vivir y de luchar si conmigo tú no estás. Yo en ti encuentro mi seguridad. Yo en ti encuentro mi seguridad. Yo en ti encuentro mi seguridad.
oscuridad. Amén. Alabado sea el Señor. La realidad está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predijo del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. Él nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas, soy la hermana María Chazoy. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, en la 34 con 16-17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a dar este testimonio que
que me pasó ahorita en estos días, el sábado, el día que mi Señor nos habló a nosotros allí en el grupo de canto. Y de ese día el Señor, bueno, nos reprendió, se puede decir así, ¿verdad? Nos reprendió y bueno, yo lo sentí a Él porque yo me sentí como con nervio, el corazón me brincaba y así, bueno, estuve días, ¿verdad? Todavía vine al servicio el día domingo y me sentí así, el día lunes todavía me sentí así que me ardía el corazón, que me ardía y yo quería como gritar, quería como, no sé qué quería. Y lloraba y hasta en el centro, yo no pude estar en el centro y me vine. Y bueno, eso fue el día lunes. El día martes todavía me sentía así. Y el miércoles, el día que estuve aquí en el ensayo, yo me sentí todavía así con eso aquí en mi corazón y todavía lo tengo. Y el Señor me dio una gran bendición. Y como Él me dio una gran bendición, el enemigo quiso como meter sus manos allí. Porque el día miércoles en la noche, yo, para el día jueves, pues, me amanecí que en la madrugada vomitando y vomitando, y eso era vomitando y mi estómago inflamado, inflamado. Y yo reprendiendo y diciéndole a mi Señor que Él era mi sanador y me senté porque no pude ni siquiera arrodillarme a orar, sino que me senté a orar y el enemigo, eso yo estaba desvanecida y él ahí luchando conmigo y yo también allí hasta que me fui así de ladito y me quedé allí, yo todavía seguía orando allí y el enemigo todavía no me dejó tranquila hasta que medio me quedé dormida. Como a la hora otra vez me vuelvo a parar y con dolor y con mi estómago inflamado y vomitando y vomitando. Y entonces ese día jueves no pude salir a trabajar, no pude hacer nada porque eso tenía mi estómago que no comí en todo el día, solamente por ahí me comí algo frío así con un poquito de azúcar. Fue lo único que pude tolerar porque no podía, mi estómago inflamado, no pude salir a trabajar. El día viernes ya me sentí un poco mejor y salí a la calle a trabajar. Pero igual mi estómago seguía inflamado y todavía me sentía así muy inflamada. Y hasta tenía mal el estómago, también me mandó para el baño. Y entonces el día viernes salí a trabajar a ver qué se podía hacer porque no había trabajado. Resulta que tampoco hice nada, solamente fue 20 bolívares y me sentía mal y yo dije, no, yo me voy para la casa y seguí orándole al Señor que me diera la sanidad, que yo tenía un Dios sanador y reprendía al diablo. Y entonces no trabajé tampoco, no se hizo nada. Ese día viernes en la noche yo me siento a escuchar las prédicas que siempre escucho y yo digo, bueno, pero mañana tengo que ir para la iglesia o ¿qué hago? No tengo plata ni para ir para el domingo para el servicio. Y entonces me quedé ahí pensando y después se me pasó y seguí en lo mío, en lo que yo estaba con las prédicas. El día sábado cuando me paro, yo digo, bueno, ¿qué hago? Entonces el enemigo me decía que me fuera a trabajar, que no viniera a la iglesia, que me fuera a trabajar, que no viniera a la iglesia. Y así estuve toda la mañana, pero ¿será que me voy a trabajar o será que voy para la iglesia? Hasta que tomé una decisión, dije, no, me voy para la iglesia. Bueno, Señor, usted va a ver cómo va a proveer porque yo me voy para la iglesia. Me bañé, me vestí y me vine para mis estudios bíblicos el día sábado. Y entonces, bueno, hice todo tranquila y el día sábado en la tarde cuando estoy en mi casa estoy arreglando algo por teléfono que me pasó y entonces saco unos papeles de una carterita que yo tengo y saqué todos mis papeles y después los volví a meter. Y cuando yo estoy, ese día no puse cuidado tampoco y en la noche me siento a escuchar mis prédicas otra vez como siempre de costumbre y en la noche me acuesto, oro y me acuesto. Al otro día cuando me paro yo digo, bueno, ¿y ahora cómo hago? Voy a revisar a ver si tengo para ir para la iglesia porque no tengo para el servicio, porque no trabajé jueves, ni viernes, ni sábado.
Y la gran sorpresa que me dio mi señor es que cuando abro mi carterita encuentro 40 bolívares. 40 bolívares que yo no había hecho, porque no lo había hecho, eso me los puso mi señor allí. Entonces por eso le doy este testimonio de la gloria y la honra de mi Padre, porque el enemigo quiso como que opacar la gran bendición que me dio mi Señor, porque todavía lo siento, la gran bendición que Él me dio, queriéndome enfermar para ver si yo renegaba, pero como yo tengo un Dios vivo, un Dios que Él me sana porque Él es sanador, y un Dios que provee y me proveó para mis pasajes. Y vine a la iglesia y estuve aquí en el servicio y Él me dio los 40 bolívares para yo venir. Por eso le doy la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Y espero, hermanos y hermanas, los que están escuchando este servicio, que tengan algo, que estén con esa duda, pídanle al Señor, que el Señor siempre provee, porque el enemigo está pisado, él está perdido, él no tiene vida ni tiene parte en mí ni en ninguno de ustedes, hermanos. Le doy la gloria y la honra a mi Padre. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Marlene Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. Vengo a testificar de una pequeña golpecito que me di en mi mano y fue porque estuve haciendo la labor de limpieza y estuve conversando, viendo lo que mal hecho, que no debía hacerlo, pero lo hice. Me tocaba limpiar el área de oración de las damas y vi que me habían puesto todas las cosas encima de ahí y pregunté quién lo había hecho y la hermana me contestó que había sido ella. En vista de que ella me contesta, yo sentí como molestia. Y a raíz de eso, yo me sentí mal y de una vez sentí la represión y pedí perdón y le dije al Señor que me perdonara por lo que había hecho. Cuando termino ahí, me vengo para las oficinas, hago mi labor en la oficina y cuando termino, al final de lo que estaba haciendo, mi limpieza, se me cae un bombillo, el cual siempre lo había tocado, lo había quitado, todo lo hacía con mucho cuidado y el bombillo cayó y yo lo aparé con mi mano y tuve una cortada bastante grande. Después de eso, mis hermanas me oraron, me vio la doctora, me atendió, me curó el día domingo. La hermana me pregunta que cómo sigo, ella me ve la mano y la mano la tengo demasiado hinchada y me manda antibiótico. Yo me tomo el antibiótico el día lunes, el domingo y el lunes. Y el día lunes no pude venir a mi responsabilidad que tengo aquí. No pude venir porque me sentía muy mal. De ahí, el día martes, igual. El día miércoles, yo empecé a orar y pedirle al Señor y decirle al Señor que yo sé que había cometido un error y que yo quería que Él me mostrara qué era lo que había pasado y que yo necesitaba porque yo quería sanar de mi mano. Y resulta que cuando pasé toda la noche orando y pidiéndole al Señor, y en una de esas me quedé quietecita y vino una visión. Y la visión fue exactamente como nos colocamos nosotras para hacer la limpieza. Estaban todas las hermanas regaditas y fue la mirada de mi hermana y la mirada mía.
fueron las que en esa visión fue cuando se penetró las miradas, y ahí fue en donde yo vi que yo era la que había hecho el mal. Y cuando llegué, le digo me sentí muy mal por eso lo que había pasado. Y de una vez desperté, en la visión desperté. Y cuando yo despierto, yo le empecé a pedir al Señor, y eso fue llorar y llorar y pedirle al Señor que me perdonara, porque yo sabía que era Él, que yo tenía que pedirle perdón, y que Él me mostrara a quien que yo sabía que tenía que pedirle perdón a mi hermana, pero que Él me mostrara, porque yo sé que estaba haciendo mal, que yo lo hice mal. Y cuando vino esa visión, de una vez desperté y me empecé a llorar y amanecí llorando, pidiéndole al Señor que yo necesitaba que me sanara. Yo sabía que si yo tenía que hacerlo, que yo hacía lo que Él me dijera. Y de una vez empezó a mostrarme, y lo primero que me mostró fue que yo tenía que hablar con mi pastor. Hablé con él y después con mi hermana. Y cuando yo le pedí perdón a mi hermana Yumeli, yo sentí un alivio, algo muy grande que me pasó cuando yo le dije a ella que me perdonara por lo que yo había hecho ahí y que yo lo había hecho mal. Y cuando ella me dice que ella tenía la culpa, y yo le dije que no, que ella no tenía la culpa, que la culpable era yo. Y ahí fue donde me quedé más tranquila. Después que hablé con ellos, me quedé tranquila y empezó a sentir el ardor, la corriente en mis manos. Empezaron a sentir las corrientes y bueno, ahí fue donde yo sentí que el Señor estaba obrando en mí. Pero lo más lindo fue que Él fue el que me dijo todo lo que había pasado. En esa visión Él mostró todo, cómo estábamos toditas y a quién yo tenía que pedirle perdón. Y de una vez empecé fue a decirle al Señor que quitara mis ojos, porque eran mis ojos los que hacían la mirada, era mi mirada, y que las quitara, y que yo quería era estar bien y que volver otra vez aquí a limpiar, a volver a hacer mi labor. Y después que Él empezó fue mostrándome a cada persona que yo tenía que arreglar. Y yo estaba haciendo todo. Por eso les testifico, estoy dando todo esto que el Señor ha hecho en mí, y que solo Él es el que me ha mostrado todo lo que tengo que hacer. Y me lo ha mostrado en oraciones, en visiones, me lo ha mostrado en todo. Y la gloria es para Él. Estoy testificándole esto para que sepamos todo que es la casa del Señor, que tenemos que estar lo más consagrado para no cometer errores como el que yo cometí, pero ya sé que el Señor me perdonó y sé que ya estoy perdonada. La gloria es para Él. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y la gloria es para el Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 8. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer.
reciban en esta hora la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a esta administración del Espíritu Santo, a esta hora en que el Señor, el Espíritu Santo, nos da a cada uno de nosotros la porción de la palabra que debemos recibir. El Espíritu Santo es el ministrador de la palabra y el Señor sabe qué es lo que usted y yo necesitamos, porque yo estoy incluido en eso. Porque cuando el Señor habla, habla al que oye y también al que habla, porque como no es el hombre, es el Espíritu Santo, entonces la palabra, al ser predicada por el Espíritu, solamente uno es un instrumento para lo que el Señor ha de inspirar, dirigir, desarrollar. Cuando el Señor muestra algo, es una enseñanza también para el que va a hablarlo. Y por eso uno está en la misma expectativa para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros y podamos avanzar un paso más hacia el conocimiento del Señor, no como un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de vida, un conocimiento de conocer al Dios a quien servimos, saber y conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para la persona que escucha, porque cuando el Señor habla, Él nos muestra lo que Él quiere, Él revela, porque la predicación de la palabra, como dice la misma Escritura, la fe viene por el oír. ¿Se dan cuenta? Cuando la persona habla la palabra, Dios toma esa palabra y la revela. Ojo, escuchen bien esto. La Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando es el Espíritu el que habla, es la palabra del Señor. Porque uno dirá, bueno, la palabra del Señor, la Biblia, sí. Pero es lo que es conforme a la palabra, esa es la palabra del Señor. Cuando el Espíritu habla algo que es conforme a Dios, escuchen bien esto. Cuando alguien dice una verdad que es escritural, esa es palabra del Señor. ¿Sabía usted eso? Porque el Espíritu Santo que está en el corazón del creyente le revela a ese hombre o a esa mujer que esa palabra que se está hablando es conforme a Dios, conforme a su palabra, está en perfecta armonía. Los discípulos, eso debe haber sido algo muy emocionante para los discípulos de la primera edad. Habían cosas que ellos iban descubriendo, palabras del Señor, comportamientos del Señor, acciones que Él hacía, enseñanzas. Poco a poco ellos fueron entendiendo todas las implicaciones escriturales de las cosas que el Señor hacía, cómo ellos veían que la palabra se cumplía. Esto se está cumpliendo. Mira lo que hizo el Señor. Esto es la palabra. El Señor cumplió la palabra. Porque cuando viene la interpretación de Dios, entonces, como Dios es el intérprete de su propia palabra, eso Dios lo vindica. Y el hombre que es espiritual, no todos lo van a ver, el que está conectado con Dios, el que forma parte del plan y propósito de Dios, que tiene comunión con Cristo, cuando ve esa manifestación y oye esa palabra, dice, esto es Dios, porque concuerdan perfectamente en esto. Cuando nosotros leemos, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia se reunía para cosas que ellos necesitaban saber, era maravilloso, porque así es que tiene que reunirse la iglesia, en una armonía, en un amor, en un respeto. Y cuando abordaban ciertos temas,
el Espíritu Santo empezaba a confirmar por aquí, empezaba a confirmar por aquí. Ellos veían la acción, pero ellos querían ver la armonía en la Escritura. Cuando la primera vez que Pedro predicó a los gentiles para la iglesia en Jerusalén fue algo sorprendente, porque ellos pensaban que solamente el evangelio era para los judíos. Porque, fíjense, eso es un detalle que usted tiene que recordar. Cuando el Señor Jesús predicó en Israel, Él cumplió la palabra, Él fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tal vez los judíos pensaron que el evangelio iba a ser única y exclusivamente a los judíos. Ellos, habían cosas que les empezaron a ser reveladas porque no le entendían, sino que entendieron que primero vino a los judíos, pero la salvación era para todos. Hermano, se dieron cuenta que si un hombre o una mujer se arrepiente, Dios está allí porque Dios le reveló. ¿Se dan cuenta? Tal vez pensaron que la revelación solamente la podían recibir los judíos. No, sino que vieron cómo los gentiles abrían su corazón a la revelación del Espíritu Santo y ante la predicación del evangelio. Entonces el Señor confirmaba esa palabra con la llenura del Espíritu Santo, confirmaba con poder y sanidades. Y ellos, cuando veían eso, ellos se reunían y el Espíritu empezaba a dar las citas, la confirmación de esa armonía perfecta. Era una parte que ellos no veían, pero que ahora veían, hermano. Y eso, yo me imagino que era un motivo de gozo, aunque como en todos los lugares hay personas que no tienen comunión con el Señor y tropiezan cuando el Espíritu Santo se manifiesta y vindica algo, porque Dios es el propio intérprete de la palabra. Recuerden eso, el Señor es el intérprete de su palabra. El hombre no interpreta, es el Espíritu. Y cuando usted lo lleva a la palabra, y en el caso del creyente, cuando usted lo lleva al mensaje de la hora, usted va a encontrar una perfecta armonía. Allí nosotros identificamos a Dios, identificamos la palabra que Él trae, el testimonio que Él trae. Como lo que habló el Señor la semana pasada con relación a ese mensaje que predicó el profeta, el filtro de un hombre que piensa, cuando ellos escuchan, y debió haber pasado así, al escuchar el eslogan de esa marca de cigarrillos, debieron haber tropezado, pero el espiritual lo llevó a la palabra. ¿Se dan cuenta? El espiritual lo llevó a la palabra. Había un mensaje del Espíritu Santo allí. Y fíjense, el que escucha la palabra o un testimonio lo va a llevar a la armonía de la palabra. Hay una unión perfecta entre Dios, su palabra, lo que Él reveló a través del mensaje de la hora, es la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es la que Dios revela, la interpretada por Dios, la que es conforme a Dios. ¿Se dan cuenta? No hay dos doctrinas. No importa lo que cualquier iglesia pudiera decir, o denominación pudiera decir, o algún individuo pudiera decir. No hay dos doctrinas, solo hay una doctrina. Y es la doctrina de Dios. Grábense esto. Solamente hay una doctrina. Hay una interpretación que es la de Dios. Por eso nuestros oídos, como el Señor trabaja con nosotros por la revelación, viene la revelación y nosotros lo llevamos a la palabra, lo llevamos al mensaje y cuadra porque es el Espíritu. Nosotros no tropezamos con la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros vemos a Dios, estamos llamados a ver a Dios
en la escena, porque si no tenemos ese discernimiento, se nos va a pasar por encima y no lo vamos a ver. No lo vamos a identificar, no vamos a identificar a Dios. Fíjense, los judíos en la época del Señor Jesús tenían la palabra del Antiguo Testamento, la tenían y la conocían. Usted no va a encontrar gente más estudiosa de la Biblia que los judíos. Ellos conocen muy bien la Biblia que leen. Y usted tal vez pudiera decir, ¿y entonces por qué crucificaron al Señor Jesús? Porque no acompañaron ese conocimiento con fe, con revelación. Porque la revelación es la llave que abre el entendimiento de la palabra. La fe, la revelación abre ese entendimiento y usted lo entiende y usted ve la armonía de Dios en el negocio, en el lidiar de Dios. Es la fe la que va a abrir esos misterios de Dios. Es la que va a darnos esos lentes especiales y espirituales que harán que nosotros veamos a Dios. Con nuestros ojos naturales, de repente no vemos nada. Vemos dificultades, problemas, confusión. Pero cuando el Señor nos da sus lentes especiales, que es la revelación, vemos a Dios, entendemos por qué Dios hace esto, entendemos por qué Dios lo hace. Vemos la completa armonía de Dios. Por eso usted quien me escucha en esta hora, usted debe pedirle al Señor revelación de su palabra. Para usted entender el plan de Dios, lo que Dios habla a través de la predicación, sobre todo, dígale al Señor, háblame a mí, Señor, porque tú tienes siempre una palabra para mí. Hay una palabra que es para mí, para la edificación espiritual, para mi vida. Porque en la doctrina de Dios hay una palabra para cada hermano y hermana, para cada vida. En la doctrina de Dios hay, de eso yo lo comentaba con un hermano durante el día, con varios hermanos. Cuando se habla de la palabra, cuando se habla del mensaje de la hora, que es lo mismo, estamos hablando de la doctrina de Dios. Es la doctrina de Dios, pero hay partes en la doctrina de Dios que Dios la va dando de acuerdo a la etapa espiritual de ese hombre o de esa mujer, o del propósito de Dios. Y todo hombre llamado para el ministerio quíntuple tiene que buscar al Señor para saber cuál es el alimento que le va a traer a su congregación o a qué alimento, qué tipo de alimento le va a traer a los que Dios lo dirige a predicar o a enseñar o a exhortar de acuerdo a su ministerio. Yo le comentaba a un hermano, cada ministerio hay una parte de la doctrina que ellos manejan más, deben empaparse más de eso. Yo le comentaba que para el hombre o la mujer pecadora que no conocen al Señor, la doctrina que ellos necesitan, escuchen, ojalá no tropiecen conmigo, escúchenlo con corazón espiritual, con revelación del Espíritu Santo. Porque a lo que se va a decir declara o manifiesta un error que se ha cometido. La doctrina, la parte de la doctrina de Dios que ese hombre o esa mujer pecadora necesitan es la doctrina de la salvación. La doctrina que le habla a ese hombre o esa mujer que no conocen al Señor, que están perdidos, que son pecadores, que Dios los ve pecadores y que necesitan arrepentirse de sus pecados. Ellos, el que testifica, eso se aplica al hombre llamado a evangelizar, el evangelista o a alguien que testifica de una palabra de evangelismo, debe de entender cuál es la
parte de la doctrina que ese hombre y esa mujer necesitan. Y la doctrina que ellos necesitan es la salvación, que Dios lo ha desechado por pecadores, pero que hay un puente de salvación para ellos. Hermano, deben entender que el Señor Jesucristo los ama y que Él dio su vida por ellos para que ellos, por la fe, aceptaran el pago por su salvación, el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por esa persona. Por eso en los cultos evangelísticos, el enfoque o la parte de la doctrina que necesita en la calle es eso, que necesita ese hombre o esa mujer arrepentirse de sus pecados, porque el evangelio es la reconciliación del hombre con Dios. Deben de entender eso. Ahora, ¿por qué digo que no tropiecen? Porque yo he conocido muchos que evangelizan diciéndole a los pecadores que Dios envió un profeta. Ahora, se dice, ¿es verdad eso? Por supuesto que es verdad que Dios envió un profeta. Pero el conocer que Dios envió un profeta no va a hacer que ellos vean la condición de pecado en la cual ellos viven. Porque si van a entrar en la puerta, tienen que entrar por la puerta correcta, la vía del arrepentimiento. No puede entrar un hombre o una mujer por otra puerta que no sea el arrepentimiento de sus pecados. Porque cuando un hombre o una mujer entran por esa puerta, están preparados para el lidiar de Dios que va a venir más adelante. Hermano, tienen que estar preparados y para entender por qué el Señor les va a empezar a exigir a ellos que dejen ciertos comportamientos, ciertas maneras de vestirse, ciertas maneras de actuar. Dios va a empezar a exigir, y el marco del arrepentimiento, el saber que son pecadores, es lo que los va a ayudar a ellos a entender cuál es el propósito del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la doctrina que el pecador debe recibir es que es un pecador, y no solamente que es un pecador, que el Señor Jesucristo ya lo perdonó, que necesita ese hombre o esa mujer arrepentirse y tomar ese perdón, aceptarlo como perdón, porque ese perdón no se hará efectivo en su vida si no se arrepiente. Y también la parte de la doctrina de la sanidad divina, porque la sanidad es la muestra que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Por eso un evangelista que no ora por los enfermos, su ministerio está incompleto, hermano, porque si ustedes se fijan en el ministerio del hermano Branham, al hacer la labor de un evangelista, la carnada, como él mismo lo llamaba, era la sanidad divina. ¿Por qué? Porque si había alguien que iba a una campaña y creía que Jesucristo es del pasado, que Jesucristo solo vivió en la época de Poncio Pilato y de la época del Imperio Romano, pero no ve que Jesucristo es el mismo y ha resucitado, la sanidad hará que ese hombre vea a Dios en la escena. Por eso no debe nunca un evangelista dejar de orar por los enfermos, porque no es solamente en palabras persuasivas, sino en demostración del Espíritu y de poder. Hermano, demostración del Espíritu y de poder. El evangelista produce eso. Le da la parte de esa doctrina a ese hombre para que ese hombre entonces pueda buscar al Señor, y entonces ahora
comienza ahora el trabajo o la parte de la doctrina que cuando no hay nada la hace un apóstol y en una iglesia la hace el pastor junto a los ministerios asociados como el maestro y el profeta. Es la doctrina de fundamento. ¿Y qué significa eso? Que ahora ellos deben conocer que deben bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y deben buscar a Dios en santidad, porque Dios va a sellar su fe, porque todo es por la fe. Un hombre no se puede arrepentir si la revelación no viene a su corazón, pero esa fe debe evolucionar y debe crecer. ¿Y qué pasa? Esa fe va creciendo. Ahora ese hombre se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y comienza a tomar decisiones basadas en la santidad, a buscar al Señor, a arrepentirse, a dejar todo lo contrario a la palabra. Ahora la revelación abre el entendimiento de ese hombre y esa mujer y sabe que ahora para poderse allegar a Dios debe buscar a Dios en santidad, apartándose del mal, tomando decisiones, buscando la consagración, consagrando cuerpo, alma y espíritu, no solamente el corazón como dicen las denominaciones, no, es cuerpo, alma y espíritu. El que recibe la revelación lo va a entender. ¿Se dan cuenta? Que todo se basa en la revelación, en la fe. La fe le va a abrir el entendimiento y va a entender que él debe arrepentirse, que él debe apartarse de lo malo. El que recibe la revelación no va a decir, no, me están obligando a dejar de fumar. No, porque la revelación le va a mostrar que él debe dejar eso. La dama no va a decir, me obligan a usar falda, me obligan a dejarme crecer el cabello, me obligan a no usar pinturas en la cara. La que tiene la revelación no va a decir eso, porque sabe que el Señor dice en su palabra, porque comienza esa parte de la doctrina de fundamento, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? Que sin santidad usted no va a percibir las cosas de Dios, no va a ver a Dios en la escena, porque ese canal debe estar limpio para que usted identifique a Dios. ¿Se dan cuenta? Usted en ese mundo de consagración y de fe y de santidad, usted va a empezar a ver a Dios en la simplicidad, en la sencillez, obrando en su vida. ¿Se dan cuenta? La fe produce eso, hermano. La fe produce eso. Va preparando el ambiente, va creciendo, como esa escritura que dice, el reino de los cielos es semejante a esa levadura que el panadero, ese hombre, colocó en 3 medidas de harina. ¿Se dan cuenta? Revelación en cuerpo, alma y espíritu. Y comienza a crecer y a crecer hasta que está listo y preparado. ¿Se dan cuenta? La revelación produce eso. No va a tropezar con eso. No va a ser necesario, porque ese hombre, la revelación le va a decir, ahora entiendo que las cosas que hacía en el pasado eran malas, que lo que yo creía antes estaba errado. ¿Se dan cuenta? No es un convencimiento teológico y psicológico. No es eso. Dios no trabaja con psicología. Dios trabaja con la revelación, con la fe. Hay denominaciones que trabajan con psicología, pero es porque no creen. Hermano, es duro decirlo. Trabajan con la psicología porque no creen en Dios. No creen en el poder de Dios. No han tenido una experiencia con el Señor Jesucristo. No han recibido el bautismo del Espíritu Santo
y la psicología ocupó el lugar en sus corazones. Son incrédulos, hermano. Pero Dios va construyendo al creyente en base a la fe. Ese es el material que va construyendo todo, la fe. Escuchen, la fe. Y la fe va a producir el alimento que ese hombre necesita. ¿Para qué? Para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, el fundamento, ese fundamento, la seguridad eterna, la seguridad que ese hombre y esa mujer no se van a perder. Y cuando hablo del bautismo del Espíritu Santo me refiero al alma, porque por la fe el Espíritu Santo está obrando ya desde el momento en que el Señor le empezó a revelar que era un pecador. Es Dios sobre nosotros lidiando, revelando, llevando al hombre a la santidad, revelando. Todo es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de la fe. Produce fe. ¿Se dan cuenta? Y ese hombre y esa mujer comienzan a recibir la palabra, lo van entendiendo, buscan al Señor, oran al Señor, quieren más comunión con el Señor, aman el venir a la casa del Señor. El que tiene revelación no va a decir, no, es puro ir al culto, puro ir al culto, puro ir al culto. No, el que tiene la revelación, que el Espíritu Santo está lidiando con él, va a amar venir a la casa del Señor. ¿Se dan cuenta? Y si usted no se siente así, es más vale que se arrepienta y se ponga a orar. Voy a utilizar la expresión del profeta porque estamos en los últimos días. Es necesario que usted se sacuda de esa atmósfera de incredulidad para que usted pueda ver a Dios en la escena. Si no hay fe, usted no va a ver a Dios. No lo va a ver en la escena de su vida. No va a ver cómo Dios le va a empezar a quitar los deseos pecaminosos. Usted va a ver, usted lo va a sentir, usted lo va a experimentar, cómo el Señor comienza a profundizar. Pero es si usted busca al Señor en fe, ¿se dan cuenta? Se va a preocupar por crear la atmósfera de fe. Va a tener temor de decir algo que le desagrada al Señor. Va a tener temor de decir una palabra incrédula. Decir, no, yo estoy solo, Dios no está conmigo. ¿Se dan cuenta? Algo que le contriste al Espíritu Santo. Se va a cuidar ese hombre, esa mujer de confesar algo que le desagrade al Señor Jesucristo, porque todos queremos que Él esté con nosotros y que Él no esté contristado. ¿Se dan cuenta? No va a ser necesario hacerle hincapié a ese hombre, a esa mujer, porque él mismo o ella misma van a tener cuidado, van a ser cuidadosos, porque se está construyendo, se le está dando una palabra de fe. Fíjense, se le está dando una palabra, la doctrina del fundamento. Muchos en las iglesias deben entender eso, que cuando se arrepienten, deben buscar el fundamento para lo que Dios va a construir más adelante. Hermano, debe estar listo el fundamento. Usted no va a construir un edificio de 7 pisos si las bases de ese edificio no están construidas. Pregúntele a un constructor, a un ingeniero, y él le dirá eso. Si las bases no son sólidas, tienen que ser conforme al edificio o a los pisos que se va a construir. Tiene que tener una buena base para soportar lo que se va a construir arriba. Por eso, muchos en las iglesias necesitan la doctrina de fundamento, hermano. Y por eso, fíjense, para seguir fundamentando lo que se está diciendo en esta hora, vamos a leer una escritura muy conocida por todos, que es Hebreos, el capítulo 11. Hebreos 11. Estamos en el marco de cuando la novia sepa lo que ella es. Ella debe identificar a Dios por la fe. Dios trabaja por la fe con el creyente.
Usted debe alimentar la fe. Usted debe ejercitar la fe. Usted debe tomar a Dios en su palabra, como dice la Escritura, contendiendo por la fe. Una fe que fue dada a los santos. ¿Se dan cuenta? Esa fe es la que lo va a ayudar a construir todo lo que se va a construir en su vida espiritual, lo que lo va a llevar a la posición, lo que lo va a llevar a agradar a Dios, lo que lo va a llevar al cielo, es la revelación, porque el Señor va a ir guiando cada uno de sus pasos. No pierda esa comunión con el Señor. No deje que la atmósfera de incredulidad, de maldad que hay en el mundo, lo rodee y enfríe ese amor. Porque fe y amor son parientes. Fe y amor están relacionados. Usted, para tener fe, usted tiene que amar al Señor Jesucristo. Y eso va a producir unidad con Dios. Recuerden, es por la fe que Dios va a empezar a construir todo lo que Él va a hacer en su vida y en mi vida. Pero antes de leer, voy a tomar un poquito de agua, con su permiso. Hoy sí me traje el agua, no se me olvidó. Hebreos 11:6. Habrán otras escrituras que el Señor nos va a ir recordando. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay. Fíjense, el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es real y que Él escucha. Lo repetiré. Pero sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, cuando dice menester, es necesario que el que a Dios se allega, crea que le hay, que Él es real y que Él lo va a escuchar. Y que es galardonador de los que le buscan, que le va a dar la petición de su corazón, el deseo conforme a su voluntad. Hermano, bajo ese marco vamos a orar y que el Señor confirme su palabra en cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Ella sea revelada a los corazones. Señor, que la parte de la palabra que cada uno necesita la pueda recibir por la fe y amor en esta hora, para que pueda, Señor, esa obra perfecta de la estatura del hombre perfecto ser edificada en nuestros corazones, porque tú quieres llevarnos a la imagen y semejanza de Dios. Y solamente el material que tú utilizas es la fe, es lo que va a unir todo el material de la doctrina de Dios. Ese es el mortero que unirá todo, Señor. Ayúdanos, Señor, que en esta hora la fe y el amor esté en los corazones de tu pueblo para recibir tu palabra y puedan ser edificados por tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Señor, que todo cuerpo enfermo y toda alma oprimida sean sanados, libertados por tu Espíritu Santo. Porque tú eres Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que las cadenas de incredulidad sean rotas en esta predicación y que la revelación llegue a cada corazón, Señor. Ponemos este servicio en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerden el título, cuando la novia sepa lo que ella es, pero nunca lo va a saber si no tiene fe en sus corazones, si no se ejercita. Voy a utilizar la expresión de la Escritura, si no contiende por la fe. Contender es luchar, es tomar esa revelación y, como hizo Abraham, pelear hasta que la promesa se haga una realidad. Eso es contender por la fe.
que fue dada a los santos. Esa fe usted la tiene, hermano y hermana. Usted les dada esa fe. No es que no la va a tener, ya usted la tiene, hermano. Dios le ha dado esa fe a usted, pero ahora usted debe ejercitarla. O sea, lo que la Escritura habla es de contender. Contender por la fe. Que esa revelación, si Dios le hizo una promesa a usted, usted va a tomar esa promesa y la va a creer, la va a confesar. Usted va a dar gloria al Señor. ¿Por qué? Porque usted va a saber que el Señor está en la escena. Usted va a saber que el Espíritu Santo está revelando, que el Espíritu Santo está confirmando esa palabra, que fue Dios quien la dijo y que Él está allí presente. Pero es que no vemos nada, dirá usted. Pero es que no vemos la manifestación de eso. El que contiende por la fe dice, yo lo creo. Yo lo creo. Y yo sé que el Señor existe y que lo que le estoy pidiendo es conforme a su voluntad. ¿Se dan cuenta? Aquí está la escritura, Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, le está escribiendo a los santificados y conservados en Cristo Jesús. Me es necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eficazmente. Cuando usted toma una promesa y usted lo cree hasta que se cumple, esa es una fe eficaz porque tiene cumplimiento, que es lo mismo que decir fe perfecta. Fe perfecta es una fe que tiene el cumplimiento. Usted se mantuvo contendiendo, peleando contra la incredulidad con espadas, hermano. Se mantuvo creyendo hasta que la promesa se hizo una realidad. Eso es contender por la fe. Cuando usted se arrepintió, usted tomó la promesa de salvación y empezó el Señor a perdonarlo. Cuando el Señor le dio la palabra de santidad, usted tomó la palabra de santidad y empezó a pelear con la incredulidad. Cuando lo llamaban tonto porque estás vestida como una vieja y tú ahora no quieres salir de esa iglesia. Usted comienza a contender por la fe porque usted sabe lo que el Señor le dijo. Y cuando el Señor le revela que para tener vida eterna hay que recibir el Espíritu Santo, entonces usted toma la promesa, usted empieza a obedecer y usted dice, yo estoy esperando la promesa como Abraham, la promesa del Hijo. Hermano, ¿por qué recibió Abraham a su hijo Isaac después de 25 años? Porque Dios dio testimonio que creía. Ojo, Dios dio testimonio que creía. Y cuando usted recibe la promesa del Hijo en su corazón, nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios testifica que usted cree que sus acciones se basan en que usted está esperando al Hijo, hermano, es lo mismo. Solo aquel que contiende por la fe como hizo Abraham es el que va a recibir la promesa del Hijo. Tú fuiste un borracho, tú fuiste una prostituta, tú has cometido muchas fallas, tú tienes muchas fallas, muchos errores. Pero aquel que Dios ha llamado toma la palabra y comienza a contender contra el diablo y sus incrédulos. El Señor me ha perdonado y el Señor ha prometido que si yo me aparto del mal y busco al Señor y le creo, Él me va a dar el Espíritu Santo. Esa es la parte de la doctrina que el hombre necesita para fundamentarse. Eso es tener la fe de Abraham.
tomando la promesa, contender hasta que se cumpla. Una fe eficaz, una fe perfecta. ¿Se dan cuenta? Una fe no es perfecta hasta que no se cumple. Va en vías de perfección, pero hasta que el cumplimiento viene, esa fe va en perfección. Usted dice, yo no me moveré de esta posición, me mantendré confesando y creyendo la promesa. Esa fe lo va a llevar a perfección, hermano. Cuando Abraham pasaba los años y se iba poniendo más viejo y su esposa más vieja, él tomó lo que le dijo el ángel del Señor, lo que le dijo el Señor, y comenzó a contender. Hermano, no importa que me esté poniendo viejo, no importa que mi esposa se está poniendo vieja. Dios lo dijo y yo lo creo. Hermano, ahí sí se lo compro. ¿Y por qué? Porque me fue revelado. Por eso yo tomo lo que Dios dijo, porque me fue revelado. Yo lo creo y me mantendré creyendo hasta que se cumpla. ¿Se dan cuenta? Y cuando recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos en hijos de Abraham. ¿Sabe usted eso? ¿Sabía usted eso? Porque por la fe Abraham recibió la promesa del Hijo. Y usted, quien me escucha en esta hora, cuando honra a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, tomando la palabra, obedeciéndola y creyéndola, esa palabra de doctrina, de fundamento, entonces, cuando viene el Espíritu, usted se convierte igual, el mismo testimonio que Abraham recibió el Hijo. Hermano, deben recibir el Hijo. Por eso, la novia va construyendo una identidad con Dios por la fe. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede decir que es de la novia cuando no cree, cuando no ejercita la fe, cuando no toma en cuenta lo que dice la palabra de su vida para obedecerla? Dios le va dando esa parte de la palabra, hermano. Y a ese hombre, cuando su fe de Abraham ha sido confirmada, fíjense, esa fe Dios no le va a dar el certificado de hijo de Abraham a cualquiera, no. Tiene que luchar legítimamente por la fe, mantenerse creyendo, no importa lo que el diablo diga, no importa lo que la medicina diga, no importa lo que el mundo religioso diga, es lo que el Espíritu Santo ha revelado por la palabra a su corazón. ¿Se dan cuenta? Y en esa convicción, cuando usted toma la palabra y la cree, como decía el profeta en un mensaje, eso lo dice el profeta en un mensaje. Cuando usted toma la actitud mental correcta, esa es una expresión que el profeta utiliza. O sea, que usted, esa actitud mental correcta es que cuando venga el diablo al campo de batalla, que es nuestra mente, usted no le va a abrir las puertas al diablo, no. Usted cuando venga el diablo con palabras incrédulas a través del oído o a través de la imaginación, las cosas que son contrarias a la palabra, usted va a asumir la actitud de defensa. Escrito está. Y usted lo cree en su corazón y con sus labios lo confiesa. Allí va el Señor construyendo a un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Va muy bien, dice el Señor. Va muy bien, la doctrina de fundamento está sirviendo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero, dice el Señor, es que sean como eran Adán y Eva al principio y como nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él hablaba era revelación, hermano, y eso se cumplía.
¿Se dan cuenta? Lo que él hablaba se cumplía porque era revelación. ¿Se dan cuenta? Esa unión por la fe hace que cuando un creyente hable en revelación, eso se va a cumplir porque es el Espíritu de Dios, porque Dios lo respalda. ¿Se dan cuenta? Y esa relación, Dios va construyendo el carácter y la personalidad del creyente. Dios lo va como un padre. Dios va construyendo eso. Y Él le va dando el alimento y la instrucción que ese hijo necesita para que sepa lo que es, hermano. Hijo, usted tiene que seguir el ejemplo de Abraham. Ya recibiste el Espíritu Santo. Pero manténgase creyendo, confesando, buscando, pagando el precio, dejando lo que tiene que dejar, renunciando a lo que usted sabe por revelación que tiene que renunciar. Usted lo sabe, porque Dios se lo dijo. Dios se lo dijo a usted que me escucha en esta hora. Por eso, usted debe responder cuando Dios le dio esa parte de la doctrina de salvación y de fundamento. Ya usted sabe lo que tiene que hacer, actuar, hermano. Y comienza el Espíritu Santo a confirmar la obediencia, porque el resultado de la fe debe ser la obediencia. Y en esa obediencia es la que Dios sella. Cuando Dios le dio la palabra a Abraham, tenía que haber una obediencia para que esa fe fuera confirmada. Y Dios, para darnos un ejemplo, nos dio el ejemplo de Abraham por 25 años. Y Dios le dio la promesa. No consideró su cuerpo ya muerto. No dudó con desconfianza. Antes esa es otra expresión que utiliza la palabra, fue esforzado en fe. Hermano, plenamente convencido que todo lo que Dios dijo era poderoso para cumplirlo. ¿Se dan cuenta? Eso es Dios. Eso es el Espíritu Santo. Contendiendo por la fe, esforzándose en la fe para que la promesa se cumpla. No importa lo que vean sus ojos, no importa lo que perciban sus sentidos, no importa lo que alguien diga. Lo que importa es lo que Dios dijo. Y Dios va a cumplir su promesa si usted se mantiene creyendo. ¿Se dan cuenta? Confesando la verdad de Dios. Dios, ¿sabe usted que Dios, a la escritura que leímos, dice agradar? Pero Dios ama eso. Dios ama cuando usted dice, yo le creo a mi Señor Jesucristo. Dios va a dar la salida, la respuesta a esta pregunta, a esta situación. Dios nos va a dar la victoria porque yo he creído en un Dios sobrenatural, en un Dios poderoso, en un Dios que nada es imposible para Dios. ¿Se dan cuenta? Un Dios real. Y la relación del creyente con Dios se basa en ese amor que produce fe y confianza. ¿Se dan cuenta? Y produce unidad. Y comienza en esa base de esa fe cuando Dios sella el corazón por la fe de ese hombre. Porque la Escritura dice que después que creíste, recibiste la promesa del Espíritu Santo, pero no como la creen algunas denominaciones. No como la creen algunas denominaciones, que creen que por el hecho de que ya creyeron, ya lo recibieron. Está equivocado. El creer lo va a llevar a el Espíritu. Hermano, el creer lo va a llevar al cumplimiento. Fíjense.
Bueno, aquí estoy buscando la escritura. Aquí hay una, Hebreos 6:12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia con Dios, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. No es solamente el Espíritu Santo, sino toda promesa que el Señor ha dado. Y eso hará que ese carácter se ha formado y usted pudiera entonces decir con toda seguridad: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Efesios 1:13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted cree y se mantiene creyendo lo que Dios dijo, lo que Dios prometió, usted va a ser sellado porque es una promesa, es una consecuencia. Eso va a venir. Cuando usted lo cree, la promesa se va acercando y se va acercando y se va acercando, porque su fe es como un imán, hermano. Su fe es un imán que atrae el cumplimiento de la promesa, lo está trayendo, como el imán que colocan en un material de metal, y lo va trayendo y lo va trayendo y lo va trayendo, y mientras más cerca, más rápido se mueve. Pero tiene que haber esa onda de electroimán que atraiga la fe, que atraiga la promesa, y esa onda es la fe. Cuando usted crea la atmósfera en su vida y se mantiene y usted vive en ese mundo de fe y usted confiesa y usted alaba al Señor y le da gloria al Señor, esa promesa se va acercando. Abraham veía cómo la promesa se iba acercando más y más y más y más. Nunca dejó de acercarse. ¿Se dan cuenta? Así usted, cuando Dios le da la palabra, las promesas de fundamento, la doctrina de fundamento, usted empieza a traer la promesa de Dios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo comienza a acercarse a usted. La petición que usted le ha pedido al Señor en su voluntad perfecta se va acercando. Porque si usted pide algo, lo cual lo dice la Escritura, si usted pide algo que es conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y cuando algo es conforme a su voluntad, Dios solo va a esperar que ese electroimán de la fe de su corazón se mantenga mandando las ondas y comienza la promesa a acercarse y acercarse y acercarse. Hermano, hay hombres y mujeres que han clamado por sus hijos y nunca dejan de creer y de orar al Señor, de ponerlos en la presencia del Señor. Y eso pareciera lejos, pero cuando uno mira con los ojos espirituales ve que se está acercando, hermano, se está acercando el cumplimiento. No desmaye, no ha dejado de moverse la promesa hacia usted. La promesa del Espíritu no ha dejado de acercarse a usted. La promesa de sanidad no ha dejado de acercarse porque usted en su corazón está creyendo, está alando. ¿Para qué? Para que se pegue, para que se una con usted y la promesa se hacen uno. Y Dios confirma esa fe. Se convierte en una fe eficaz. Usted se ha esforzado en fe. Ha contendido por la fe. Usted ha creído. Y al crear esa atmósfera, ha traído la promesa del Señor. Y eso va a ser
para todas las cosas que el Señor va a hacer en su vida. ¿Se dan cuenta? Porque ahora el electroimán comienza a agarrar más fuerza y más fuerza. Porque ahora Dios le da la palabra, la doctrina de perfección, hermano. Porque en esa doctrina de fundamento, por supuesto, usted habla de esas verdades que Dios ha hecho en este tiempo, que Dios ha enviado un profeta. Eso forma parte de la doctrina de fundamento, no la doctrina de salvación. Cuídese, cuídese, hermano y hermana. La prioridad, el mensaje que usted debe traer a la calle es: Jesucristo vive, Jesucristo te salva, Jesucristo te transforma, Jesucristo te hace una nueva criatura. Pero si tú vas a evangelizar que Dios envió un profeta, ¿acaso el milagro más importante no es cómo Dios cambia a un borracho, a un asesino, a una prostituta, cambia su corazón? Ese es el mayor milagro que el pecador debe saber. Que ellos puedan ver y que ellos puedan buscar a Dios. Ya después, cuando la revelación viene a su vida, viene la palabra de fundamento. Ahí sí, díganle la verdad. Mire, Dios es un profeta. ¿Se dan cuenta? Sepa lo que Dios ha hecho en este tiempo, lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero no coloque la verdad que Dios envió un profeta como palabra de salvación, porque lo va a llevar a ser hombres seguidores de un hombre. Cuídese, cuídese. No alimente el dogma serpiente. No lo alimente, no le eche comida a esa culebra. No, coloque el mensaje en el lugar correcto. Colóquelo como fundamento para que sepa y le dé gloria al Señor lo que en la misericordia que Dios nos envió a un hombre vindicado con la palabra para que por medio de ella llegáramos ahora a la palabra de perfección. Encontramos palabra que nos va a llevar a ser como Cristo. El Espíritu Santo no es el hermano Branham. El Espíritu Santo, a través de los mensajes, encontramos alimento que nos llevará a ser como Cristo. La fe es llevarnos como Cristo. Es llevarnos a manifestar el carácter, la vida y el poder de Jesucristo. Y nos va a llevar a confiarnos responsabilidades, ministerios, dones, operaciones. Hermano, eso es perfección, eso es posición. Doctrina de posición, de perfección. Porque cuando Dios lo llama a usted y me llama a mí es para ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo. Porque cada uno en su lugar va a traer la presencia del Señor. Va a traer a Dios a la escena. Hermano, ¿se dan cuenta? La palabra de perfección. Fíjense, ya no estamos hablando de hombres y mujeres con la doctrina de salvación. Ahora estamos hablando de hombres y mujeres que están recibiendo la palabra de perfección, de posición. Palabra de posición. Es necesario, si usted quiere escalar la estatura del hombre perfecto, tiene que recibir la doctrina de perfección, de posición. Si usted omite el ministerio quíntuple, los dones y las operaciones, usted está sacando una parte de la palabra y usted manifiesta que es un incrédulo. Ahora, no es que usted diga que lo cree, usted debe predicarlo y enseñarlo y estimularlo en su iglesia. No es solamente decir que lo cree. El diablo cree y tiembla. El diablo no enseña. El diablo sabe que Dios existe, pero él combate. ¿Se dan cuenta? Si usted cree y yo creo, entonces
tomamos esa parte de la doctrina y la ponemos por obra y la enseñamos. Es un deber, porque si no, usted no está creyendo el 100% de la palabra. No me importa quién sea usted, ¿se dan cuenta? Y esa es una obra de fe, porque el propósito es uno solo, llevarnos a ser imagen y semejanza de Dios. Eso no ha cambiado. Dios comenzó la restauración del hombre por la fe cuando le reveló a Abel que el pecado no era el comer frutas o manzanas, sino por un acto sexual y que tenía que haber un sacrificio. Alguien tenía que morir por usted y por mí por ese pecado. Y eso lo vio Abel por la fe. ¿Se dan cuenta? Él sabía que para volver a ser imagen y semejanza de Dios, ellos tenían que esperar el sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto es el que debemos predicar, enseñar para que ese hombre y esa mujer sean restaurados. Ese es el propósito del evangelio. Ese es el propósito del mensaje. Ese es el propósito para la cual usted recibe el Espíritu Santo. Ese es el propósito de la posición, reflejar a Cristo. Cristo en nosotros. Usted, si no ha sido fundamentado, si no ha recibido el Espíritu Santo, concéntrese en eso. Porque el Espíritu lo llevará en revelación a ocupar su lugar en el cuerpo. Escuchen bien, en revelación lo va a llevar a ocupar su lugar. No se trata de que a mí me provoca esto o yo quiero ser esto. No, porque ahora por la fe Dios lo va llevando a usted, hermano y hermana, a ocupar su lugar, a lograr todas las cosas que usted va a buscar. Por la fe usted se casa. Por la fe usted determina qué va a estudiar. Por la fe usted determina los pasos que va a dar. Por la fe va construyendo esa relación con Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso un creyente, para poder agradar a Dios y manifestar a Dios, debe trabajar bajo los fundamentos y la doctrina que se necesita. En la palabra usted va a encontrar todo por la fe. En esa hay doctrina doctrina de profecía, doctrina profética, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará. Y ahí incluye también lo que Dios hizo. ¿Se dan cuenta? Palabras proféticas, enseñanza de profecía, para que vigilemos el cumplimiento de esas palabras en nuestra vida. Debemos recordarlas. Hay palabras, profecías que deben cumplirse, no solamente en el mundo, sino en nuestras vidas. Hermano, ¿se dan cuenta el trabajo de los ministerios? Hay una palabra, también una doctrina que está relacionada a la santidad, que es esa doctrina de ajuste, vamos a llamarla así, que es cada cierto tiempo el Señor comienza a declarar esas cositas en nuestras vidas, esas viñas, esas zorras que han echado a perder nuestras viñas. En las iglesias hay situaciones, hay hombres y mujeres enemistados, hay hombres y mujeres en conflicto. Y cuando viene esa palabra junto a los dones, se dan cuenta, trabajando junto a los dones, comienza el Señor a dar esa parte de la doctrina, esa parte del consejo, esa parte de arreglar, y comienza la iglesia a arreglar. Y eso abarca todas las condiciones. ¿Se dan cuenta la profundidad de la doctrina de Dios? ¿Se dan cuenta la profundidad de cómo Dios trabaja con su iglesia? Y todo es por la fe. El Espíritu Santo es la doctrina de ajuste.
Los dones no van a actuar por su cuenta, no, van a trabajar en armonía con el ministerio. ¿Para qué? Para ayudar al hombre y a la mujer en sus decisiones y en las cosas que ellos deben hacer, arreglar o dejar de hacer. Hay cosas que son profundas, que solo el Señor sabe. ¿Cuántos casos no he visto yo que el Señor les ha hablado a hombres y mujeres en la profundidad de sus corazones? Y resulta que es cierto, pero esas personas no lo admiten. Cuando viene el Señor, le dan la gloria al Señor y dicen, es verdad, hermano, eso es verdad. Esa es una doctrina que debe ser enseñada en las iglesias. ¿Se dan cuenta? Es Jesucristo morando y obrando en la iglesia. Y todo eso, todas esas facetas de la doctrina de salvación, la doctrina de fundamento, la doctrina de perfección o de posición, la doctrina profética, la doctrina, yo la llamo así, la doctrina de ajuste, de corrección, tal vez sea esa la mejor expresión, la doctrina de corrección, todo sirve para forjar un carácter en la novia. Va forjando un carácter en la novia. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué produce eso? Un hombre o una mujer que se parecen a Dios. Hermano, un hombre y una mujer que se parecen a Dios, que manifiestan a Dios, que se comportan como Dios. Que comienza el Señor a perfeccionar la obra en ese hombre y en esa mujer. ¿Se dan cuenta? Para que usted pueda saber lo que usted es, tiene que Dios trabajar con su carácter. Y Dios debe encontrar las condiciones para él obrar. No debe omitir una parte de la doctrina. No se atreva a hacerlo. No se atreva si usted realmente ama su iglesia. Y esto es para los ministros. No deben omitir doctrina. Todo es necesario. Toda la doctrina de Dios es necesaria para que Dios pueda lograr su motivo y su objetivo final. Dios quiere formar hombres y mujeres con el carácter de Jesucristo. Que Dios pueda confiar en esos hombres y en esas mujeres. Dios necesita eso. Dios lo necesita. Dios necesita que Jesucristo, el cuerpo, se manifieste aquí en la tierra. Porque no es por teología, no, que si conocer el arameo, el jebuseo, el latín, no es eso. Es revelación del Espíritu, es manifestación de Dios en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Lo que hacía la iglesia primitiva, lo que hacía la iglesia alfa. Ese es el ejemplo. La iglesia omega debe hacer lo mismo. Por eso, si usted quiere ver en su vida la manifestación de Jesucristo, tome toda la doctrina por la fe. Si usted no entiende algo, pídale al Señor, porque por eso estoy diciendo esto, porque tal vez hay aspectos en la doctrina de Dios que usted no entiende, pero Dios está dispuesto a revelárselo. Y cuando usted busque al Señor con sinceridad y le pide revelación, Él se la dará. Y cuando el Señor le dé esa revelación, entonces actúe porque Dios necesita que le dé toda la doctrina a su iglesia para formar el carácter de Jesucristo. Hombres y mujeres conformes a la imagen de Dios, que cuando el hombre lo vea a usted o me vea a mí, vea al Señor Jesucristo. Esa es la meta. La misma fe de Jesucristo, el mismo carácter de Jesucristo, el mismo testimonio de Jesucristo.
las mismas palabras, la misma inspiración que nuestro Señor Jesucristo. Dios anhela forjar hombres y mujeres así. Ahora, usted desea, quien me escucha en esta hora, usted desea construir su vida espiritual en base a la fe, que en revelación, Dios va construyendo, le da la parte que usted necesita y comienza a crecer en Dios. ¿Usted quiere eso? ¿O usted se conforma con ser un simple miembro de iglesia? Lo que usted determina es lo que usted va a recibir, hermano y hermana. Es lo que usted va a recibir y lo que se va a formar en su vida. Si en su iglesia se predica una parte de la palabra, usted será el fruto de esa parte de la palabra, no de toda. Solo manifestará una parte si la obedece. Pero Dios no se conforma. En este tiempo, Dios quiere trabajar con toda la palabra en su vida. Nosotros debemos probar con nuestro testimonio y nuestra fe y nuestro amor y la manifestación del carácter de Jesucristo, que Jesucristo logró hacer hombres y mujeres perfectos. ¿Sabía usted eso? Ese es el reto. Usted ha sido llamado por Dios para eso. Sí lo puede hacer. No mire sus fallas y errores. Sí lo puede hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dios va a perfeccionar el carácter en usted. Dios se va a glorificar en usted. Pero si usted le abre la puerta, y yo la puerta de nuestros corazones, para que Dios haga la obra. ¿Estará dispuesto? ¿Quiere hacerlo? Entonces Dios va a honrar su fe y usted verá a Dios manifestándose en su vida, en su familia, en su iglesia, en el país. Hermano, allí usted sabrá lo que usted es. ¿Se dan cuenta? Que el Señor Jesucristo nos ayude. Voy a hacer una oración por usted, hermano y hermana, en esta hora, que desea ser como Dios y que desea, si no lo sabe, quiere conocer lo que usted es y su posición en el cuerpo. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque tú das la palabra y la confirmas en los corazones. Señor, ayuda a tu iglesia, porque muchos, al no trabajar por la fe, omiten doctrinas y no las quieren predicar. Y eso limita la obra del Espíritu en medio de la iglesia del Dios viviente. Señor, que la revelación del Espíritu en amor sea impartida en cada corazón y todo error que pudieran tener, todo concepto errado, toda idea contraria a la palabra sea disipada y que la revelación llegue al corazón. Tú lo dijiste en tu palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, la incredulidad, no tendrán poder contra ese hombre y esa mujer. Tú le darás las llaves del reino, por la fe atarán y por la fe desatarán. Señor, ayúdanos a ser humildes y a estar siempre preparados para recibir esa revelación en nuestros corazones y hacernos uno en obediencia con ella. Gracias te damos. Esta palabra no volverá a ti vacía, hará la obra perfecta para la cual tú la enviaste. Hay corazones preparados, los van a recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otro mensaje del Espíritu Santo que va a llevar a salvación, a fundamento, a perfección, a profecía, a ajuste, a corrección. La palabra que usted necesita, Dios se la va a dar, porque Dios tiene abundante comida para todos y Dios va a mover a cada uno de sus siervos para darnos esa palabra que va a edificar la
la obra del Espíritu Santo que Él ha comenzado en cada uno de nosotros, todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, la convocación para la oración. ¿Cuántos hombres y mujeres? Fíjense, en esta convocación van hombres y mujeres que necesitan fundamento y hombres y mujeres que están en la doctrina de la perfección. Porque si usted no tiene el Espíritu Santo, es el mejor lugar para buscarlo y pedirle al Señor. Y si usted se une por el propósito profundo de oración para que el Señor envíe un avivamiento, fíjense, un movimiento del Espíritu Santo en medio de la iglesia que produzca fe y sacuda los cimientos religiosos de muchos, entonces eso se logra a través de la fe y a través de la oración. Y por eso la convocación, esta convocación fue dada por la fe. Hermano, está invitado. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, que él se rinde al Señor y da la palabra que cada uno necesita. Un pastor, bajo la inspiración, comienza a dar la palabra de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y eso el hermano Osvaldo lo ha entendido. Por eso, con toda confianza a usted, quien me escucha, está invitado a escuchar los mensajes los domingos a las 9 de la mañana y está invitado al Tabernáculo de Ebenecer para que puedan tener un compañerismo con nuestro Señor Jesucristo y con los santos que se congregan en esta iglesia. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, sin fe es imposible que usted le agrade al Señor. ¿Cómo va Dios a edificar un carácter? ¿Cómo Dios va a perfeccionar? ¿Cómo Dios va a fundamentar? ¿Cómo Dios lo va a salvar? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios va a hacer todo eso si usted no cree? Es una puerta de incredulidad que usted le pone al Señor. Usted le atraviesa esa puerta al Señor cuando usted no cree. Dios no puede forzar esa puerta. ¿Sabe usted eso? Cuando usted le coloca esa puerta de incredulidad al Señor, Dios no va a traspasar esa puerta. La única manera de que Dios entre y revele es que usted de adentro abra la puerta e invite al Espíritu Santo a revelar su voluntad, su amor en su vida, y usted verá a Dios y su amor moviéndose en usted. Recuerden, es usted quien me escucha y yo los que debemos abrir la puerta de nuestros corazones a la revelación y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.